El cuarto método es el procedimiento API 6A2.3 que se llama densidad de fracciones del petróleo a bajas presiones con la ecuación modificada de Racket. Esta es la ecuación de Racket. De hecho, yo la modifiqué un poco más a partir de la que ya estaba modificada. Y lo que van a ver a diferencia del libro API es que yo le agregué aquí una masa molecular. Esto es con el objetivo de obtener una densidad másica. Si pueden ver, esta densidad, bueno, aquí el recíproco de la densidad, está en función de la constante de los gases ideales, una temperatura pseudocrítica, una presión pseudocrítica, en este caso la masa molecular, una constante empírica, ZRA, y una temperatura reducida. Esta temperatura reducida corresponde, se dan cuenta, tiene un 2, porque debe corresponder el índice. Este densidad 2 corresponde a este TR2, es decir, están a la misma condición de temperatura, estas dos. ¿Okay? Entonces, los valores que yo ponga aquí de R, de T y P, tienen que ser consistentes en las unidades con el objetivo de tener yo una densidad en sistema internacional o en sistema inglés. ¿Okay? Para aplicar esta fórmula y este método necesitamos una densidad, conocer previamente una densidad a una condición de referencia. Esa le podemos llamar 1 y la que vamos a calcular va a ser nuestra condición de interés y le vamos a llamar 2. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos primero es que tengamos para esta fracción del petróleo dos propiedades de caracterización. Estos son los requisitos básicamente, ¿no? Tenemos que tener de los 3 factores más importantes de caracterización, que uno es la temperatura de ebullición, otro el factor de caracterización y otro la gravedad API. Con que tengamos 2 de esos 3, ¿no? En este caso aquí puse que tengamos el factor de caracterización de Watson y la gravedad API, ¿okay? O la densidad SG puede ser, ¿verdad? Si tenemos, bueno, estos dos, el primer paso va a ser calcular el MABP y SG. ¿Okay? SG ya sabemos que está a 60 grados Fahrenheit o lo que es equivalente a 15.56 grados Celsius. ¿Okay? Después, teniendo estas dos propiedades, ya podemos determinar en el paso 2, por medio de ecuaciones que ya hemos visto de Reacier, de Lee-Kessler, de Tew, determinar las presiones y temperaturas pseudocríticas. ¿Okay? Esto es por fórmula. Okay. Esa presión y esa temperatura pseudocríticas ya son constantes para la fracción. Ya no voy a calcular, por ejemplo, a condición 1 unas condiciones pseudocríticas y a condición 2 otras condiciones pseudocríticas. No, es como un componente puro que solamente tiene un punto crítico. Okay. También las temperaturas reducidas. Una vez que tenemos la temperatura aquí pseudocrítica, ya puedo yo ocupar esta fórmula y dividir la temperatura entre la temperatura pseudocrítica y calcular la temperatura reducida, eso sí, a la condición de referencia 1, es decir, a la temperatura 1 y a la temperatura 2 que corresponde a la condición de interés 2. Entonces voy a tener TR1 y TR2 de aquí. Okay. Con TR1 la voy a sustituir aquí. Y como ya tengo aquí mi temperatura pseudocrítica, mi presión pseudocrítica y mi densidad, en este caso si pongo aquí TR1, aquí va a ser también densidad 1. Entonces, de aquí lo que hago es despejar mi ZRA aplicando leyes de logaritmos, porque este está aquí como exponente, y voy a obtener esta ecuación. Esta ecuación es la explícita para calcular ZRA. Y lo que tengo que hacer básicamente es sustituir los datos que ya calculé antes en el paso 2 y resolverlo básicamente. Solamente hay que darse cuenta que aquí estoy poniendo TR1 y la densidad 1. ¿Okay? Entonces voy a tener una ZRA a la condición que yo tengo de dato. Una vez que yo tengo esa mi ZRA, como es constante, esta ya la puedo aplicar para otras temperaturas y así obtener las densidades correspondientes. ¿Okay? Entonces me regreso aquí a la ecuación inicial, sustituyo ZRA, sustituyo TR2, los demás datos que ya tengo y obtengo en el paso 4 la densidad a la temperatura deseada. ¿Okay? Así de fácil.
Como quinto método tenemos el uso de la figura 6A2.4 para determinar la densidad de fracciones del petróleo a bajas presiones. Esto es, a presiones cercanas a una atmósfera, y se requiere para el uso de esta figura conocer dos parámetros de caracterización, entre el MABP, la gravedad API y el factor de caracterización de Watson. Solamente necesitamos dos de estos tres. El paso 1 es localizar la temperatura deseada. Vamos a suponer que tenemos como 240 grados Fahrenheit. El paso 2 es localizar un punto de intersección entre los dos valores que tengamos de caracterización. Vamos a suponer que tenemos el MABP y la gravedad API y nos da un punto ahí. Entonces ahora lo que hacemos es intersectar este punto de aquí de la temperatura con el otro y proyectarlo para obtener la densidad de esta forma, ¿sí? Así obtenemos una densidad en este caso, por ejemplo, de 0.74, y eso es todo por este método. El sexto método es el procedimiento API 6A2.5 y se llama densidad de fracciones del petróleo a presiones altas, y también se conoce como el método de Wright. Este fue inicialmente presentado en los 60 aproximadamente de manera gráfica, y posteriormente se realizó en forma de ecuaciones, de esta forma analítica, y resulta un poco más práctico utilizar estas ecuaciones. En el caso de actualmente con computadoras es muy fácil programarlas y obtener de esta manera directamente la densidad a diferentes temperaturas y presiones que pueden ser altas o bajas. En este caso, para el método de Wright, aplica para presiones altas. La aplicación en sí es para fracciones líquidas de petróleo a presiones altas a partir de los valores de la densidad a presión baja. ¿Okay? Esto significa que tenemos que conocer una densidad previa, como en los demás métodos que tenemos una densidad a unas condiciones de referencia. En este caso, básicamente es una densidad a una presión baja y puede ser a cualquier temperatura, ya sea temperatura baja o temperatura alta. Okay. Entonces, esta es la ecuación del método de Wright, y en este caso densidad 2 es la densidad que nosotros queremos encontrar y que está a la temperatura de interés y a la presión de interés también, es decir, presión alta. Esta está en gramos por mililitro. Igual, la densidad 1 es la densidad de la fracción a la temperatura de interés, y la presión ambiente es la presión, digamos, baja, que puede ser muy cercano a una atmósfera. ¿Okay? Aquí hay que notar que la presión debe de estar en sig, en manométrica. Es una presión en libras sobre pulgada cuadrada manométricas, y los demás son parámetros que se obtienen del mismo método, y un poco más de detalles los pueden encontrar en el libro API y encontrar exactamente qué significa cada uno MXBI, ¿no? Aquí los voy a describir muy brevemente. Y entonces, bueno, pasamos al procedimiento. El paso 1 es obtener la densidad 1, esta que está aquí, a la temperatura de interés y presión baja. Esto lo hacemos por medio de los procedimientos 6A2.3 o 6A2.4 que ya vimos en esta presentación. El paso 2 es determinar B20 con esta ecuación. Este es un antilogaritmo base 10. El paso 3 es calcular X. Una vez conocido B20, determinamos muy fácilmente X. El paso 4 es calcular M y BI. Esto básicamente es una representación de una pendiente y de una intersección en la fórmula de una gráfica. Y en el paso 4 calculamos BT, BT, y posteriormente ya tenemos todo, como pueden ver para esta ecuación, y nada más sustituimos y obtenemos la densidad a presión alta. ¿Sí? Entonces, una cosa importante que hay que notar aquí son las unidades, que es poco mezcladas, grados Fahrenheit, sig, y al final gramos por mililitro. ¿Okay? Esto hay que tener cuidado. Otra cosa importante que me parece importante mencionar es que en este caso primero obtenemos una densidad a una temperatura de interés y presión baja, y posteriormente obtenemos la densidad a presión alta.
Esto es lo contrario de lo que hacíamos, por ejemplo, en el método del GPSA, en el cual teníamos primero que tener una densidad a la presión de interés y temperatura baja, y después usábamos otra gráfica para obtener la densidad a temperatura alta. ¿Sí? Entonces aquí es un poco cambiado, pero vamos a revisar con base en los ejercicios que vamos a dejar de tarea y ver la similitud de ambas fórmulas. ¿Okay? Bueno, esto es todo con respecto a las correlaciones para la determinación de la densidad. Espero que les haya sido de su interés y sobre todo que les sea muy útil en sus próximos cursos y también en su vida profesional. Les recomiendo la última que vimos del método de GPSA y esta última ecuación que vimos de Wright. Espero que las puedan aplicar también en los ejercicios que vamos a hacer de tarea y bueno, les deseo mucha suerte y nos escuchamos para la próxima. Saludos.